Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a hablar de una cosa que últimamente estoy viendo y me parece interesante. Es un vídeo que no lo saca mucha gente, no sé por qué, pero bueno, yo es algo que quiero hablar sobre él. Me parece algo que es importante a la hora de tener en cuenta, que es el hecho de comprar compulsivamente animales, comprar animales por comprar. Yo creo que todos hemos pasado por esa etapa, a mayor o menor grado, hemos pasado por esa etapa. Al final hay un momento que te das cuenta que estás comprando demasiados animales y a lo mejor no puedes hacerte cargo, vamos a ponernos así. Yo en este vídeo lo que quiero es hacer, bajo mi punto de vista siempre, y podéis hacerme caso o no, yo tengo experiencia de muchos años, pero eso no quiere decir que lo que os diga me tenéis que hacer caso. Yo creo que el ser humano tiene que tropezar un montón de veces, o una vez por lo menos, para que se dé cuenta de las cosas, pero bueno, no está de más el hablar de este tema con total normalidad y sin ningún prejuicio y comentar lo que yo creo sobre este tema, ¿vale? Esperamos un segundo y empezamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí. Lo que os quiero comentar es el hecho de comprar compulsivamente animales. Es algo muy usual en personas que empezamos o empiezan, llamadlos como queráis. Todos, como ya he dicho, todos hemos pasado por ahí. Sobre todo cuando tienes acuarios, tienes reptiles. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en reptiles, ¿vale? Eh, yo creo que el que diga que no ha comprado compulsivamente o se ha enamorado de un animal por el simple hecho de que le ha gustado en la tienda y se lo ha llevado, miente. Y más cuando, por ejemplo, en este caso, si tenemos un canal o tienes espacio o tienes mucho tiempo o tienes mucho dinero, no sé, hay muchas situaciones que hacen que todavía esa patología, por llamarlas de alguna manera, vamos a decirle patología, que a lo mejor hay gente que se puede sentir ofendida, pero es así, es que verdaderamente llega a ser una adicción el hecho de comprar compulsivamente animales. Todos vemos canales porque, bueno, es el medio donde nos dejamos ver, pues gente que te mantenemos reptiles, sean pues aquí por ejemplo en España, sea en México, sea en Estados Unidos, y vemos gente que no se dedica a ello y tiene colecciones exageradas de reptiles, que a lo mejor están en perfectas condiciones, pero yo lo que quiero decir, hay un baremo, y yo pienso que cuando empezamos a tener demasiados animales a los cuales no les podemos dar lo que ellos necesitan, me invento. Vamos a poner casos, ¿vale? Porque quiero profundizar en este tema porque creo que es algo importante. Por ejemplo, vamos a poner que me monto una betera y empezamos a tener muchos betas, que yo he tenido bastantes betas que me encantan, pero empezamos a ponerlos en espacios muy pequeñitos porque queremos tener muchísimos, pero no pensamos en el espacio verdadero que tienen que tener esos animales para vivir. Hay gente que mantiene betas en 2 litros. Éticamente puede ser correcto o no. También éticamente a lo mejor no tenemos ningún animal que tendría que estar en el espacio que tenga que estar, porque nadie podemos darle la libertad que necesita ese animal en un terrario, eso está claro. Pero luego, porque ya me meto en cada lío yo también, en verdad, pero es que es así. Es como pienso y pienso que es así, ¿vale? Pero sí que es verdad que centrándome en el tema, lo que quiero decir es que cuando se empieza en el hobby, es como que no tenemos control y empezamos a comprar de diferentes especies y empezamos a llenar la casa de animales, ¿vale? Sean tarántulas, que sabemos que son baratas, ¿vale? Empiezas con tarántulas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ¿vale? Tarántulas.
en pequeños tuppers que son baratos y acumulamos 10 tarántulas. Seguimos, tenemos geckos, empezamos con gecko, igual, ya sea con tupper, empezamos a llenar tupper, como es barato, pues más tuppers y más animales. Y así en un sinfín de cosas. Yo no soy nadie para dar, o sea, ningún tipo de mensaje ni nada, pero bueno, pues lo que decimos, tengo experiencia, he pasado por todas las etapas que puede pasar cualquier persona en un hobby. Es igual que el que colecciona cromos, que se gasta un dineral en cromos, o el que colecciona lo que sea, todo lo que sea los extremos de un hobby, pues es un problema. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, quiero decir que es mejor tener poca cantidad y bien cuidado que no mucha cantidad por aparentar o tener muchos animales y no tenerlos bien cuidados, ¿vale? Se pueden tener las dos variantes, tener muchísima cantidad y tenerlos perfectamente cuidados, porque está claro, pero es lo que os digo, llega un momento que te saturas de animales, empiezas a tener tantas especies, te metes luego con insectos, pequeños roedores, no sé, pequeños mamíferos, luego empiezas con lagartos, serpientes, es que es interminable a que nos gustan los animales de tener una colección tan amplia, que lo que os digo, llega un momento que, bueno, ya le llaman el síndrome de Noé, pero sobre todo cuando tienes, bueno, no sé, habéis visto por la tele gente que acumula a lo mejor 100 perros en un piso, o 80 gatos en un piso, todos sueltos por el piso, al final es una patología que necesita un tratamiento, ¿no? Y lo vemos claramente. Nosotros cuando acumulamos muchos animales, sobre todo ves gente, pues, pero y me puedo incluir, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, yo tengo que explicar un tema sobre mi habitación, que ya lo veréis, que esto ya lo hablaremos, que no tiene nada que ver ahora con el de esto, pero ves entrevistas de personas diciendo esto y ves detrás 150 terrarios, ¿vale? Y están dando una clase de decir a gente pues que no acumulen animales cuando ellos tienen en su casa solo en crías 150 crías, ¿vale? No sé hasta qué punto personas que estamos, digamos, cara al público, es que yo no me siento así porque yo me siento en la habitación y pienso que no me ve nadie, pero bueno, supongo que a gente sí que llegaré. El hecho ese, yo lo que quiero es decir, sobre todo, gente que empezáis, empezar con algo que os guste verdaderamente. No os enamoréis de todo, de todo. ¿Se puede tener de todo? Sí y no. Pero empezar con un animal, tenerlo en su terrario, en sus perfectas condiciones. Cuando tengáis esas condiciones perfectas, el animal que os guste, porque eso es otra cosa. Voy a poner ejemplos tontos, pero son ejemplos que al final tienen un valor y yo creo que todos nos ha pasado. Yo me acuerdo la primera vez que vi una Regius, me enamoré de ella. O sea, una Regius era nominal, no sabía ni lo que eran las fases en ese momento. Y dije, madre mía, qué pasada animal, me lo dejaron coger y era espectacular. Y luego vi las fases y dije, ostras, pues esto ya es la bomba, ¿no? Cuando ves unos colores que tú te piensas que solo estaba ese color y que no había nada más porque era al principio de todo, hace muchísimos años, eh, te enamoras luego de la fase, ¿vale? Claro, el precio de una fase que sea, pues sea la fase que sea, una fase que sea un poco, pues diferente o que sea muy cara, hace que nos decantemos a lo mejor por el animal nominal, pero ese animal nominal no es el que verdaderamente quieres, te lo compras por comprar, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, yo, a mi parecer, es ahorrar el dinero suficiente para tener el animal en perfectas condiciones y elegir el animal que verdaderamente quieres, el que tú tienes ahí en tu cabeza, no el que está en la tienda que te lo llevas porque también te gusta, pero verdaderamente tienes ahí en tu interior, tienes ahí el rum rum del animal que verdaderamente quieres. Y al final, ¿qué pasa? Que llegas a tu casa, estás con ese animal, te tiras 2 o 3 meses, no te acaba de convencer porque ya has comprado algo que no te acaba de convencer y al final lo vendes o haces cualquier cosa con él. Con esto, no sé, es que últimamente estoy viendo
pues eso, gente, sobre todo que empieza muy a saco, que a lo mejor no tienen mucha idea sobre los cuidados de esos animales, solo pues hacen que acumular animales que no saben ni cuáles son sus cuidados, y al final pues ves un montón de anuncios de animales que se venden porque la gente no los quiere tener, porque los han comprado compulsivamente, ¿vale? Pasa también con animales más complicados, no sé, por ejemplo, cuando suricatas y cosas así, o bueno, cuando en la época el mapache, que era algo, bueno, que ahora está completamente prohibido, ¿no? Pero era un animal que era, pues, a la vista, y tener algo así, pensamos que tener ese animal en casa es tener un osito o un perro, y no tienen nada que ver. Eso es un animal que te lo va a destrozar todo, por mucho que lo intentes sociabilizar. El animal ese, pues un mapache, al final no deja de ser un mapache, y no lo puedes tener en un piso, ¿no? Es un vídeo sobre todo para eso, para que concienciar a la gente de que se tiene que comprar con cabeza, que, que la acumulación de animales en casa al final es un gasto enorme. El que nos gusta verdaderamente, pues al final, pues bueno, lo tienes ahí y disfrutas muchísimo de ellos, aprendes muchísimo de ellos. Damos esa información, por ejemplo, yo desde el canal, pues saco mucha información de tener X animales aquí en mi habitación, y os lo saco a vosotros y os lo explico todo a vosotros de primera mano, y es interesante. Pero yo, pues me está pasando, y ya me ha pasado más veces. Yo creo que todos los que llevamos muchísimos años con reptiles, peces, anfibios o aves, sea lo que sea, hemos llegado, digamos, al techo, decir, no puedo tener más animales, esto no se puede tener. Y empiezas a rebajar y te planteas que bueno, que es mejor tener poquitos animales, pero en las condiciones más perfectas que las puedas tener. Yo, solo es mi opinión, ¿vale? Pero yo prefiero tener, por ejemplo, cuatro reptiles, ¿vale? Y tenerlos todos en sus terrarios, completamente pues perfectos, con todos aclimatación perfecta, que no tener 25 reptiles metidos en tuppers. Entiendo la postura, estamos hablando de aficionados, ¿eh? Yo cuando veo colecciones de Regius o de o creadores que tienen cientos y los tienen en tuppers y están en perfectas condiciones, y lo veo súper normal, porque se dedican a eso y no van a tener terrarios. Pero yo hablo de personas como nosotros, que somos simples aficionados, que nos gusta el tema de los reptiles o el animal que sea, y, y eso, y prefiero pues tenerlo todo bien hecho, todo acomodado como tiene que ser. Es que voy mirando, porque voy mirando los terrarios que tengo, todos los terrarios acomodados están como tienen que ser, con las medidas máximas que puedo aportarles, o que yo creo que es debido de tenerles, y ya está. Yo sé que me voy a indagar un poco más del tema, porque voy pensando también el tema de la cría. Cuando empezáis, todo el mundo quiere criar, pensáis que esto, yo que sé, que es un negocio, que se pega el dinero, no sé qué. Quitároslo de la cabeza, o sea, esto no, o sea, yo nunca he visto esto como un negocio. Criar masivamente sin tener papeles ni nada de animales, lo veo una idiotez. Sí que es verdad que todos alguna vez hemos criado alguna pareja, y seguramente que alguna vez pues se cría alguna cosa, pero algo esporádico, y por saber un poco más sobre el tema. Pero meterte con un montón de reptiles para intentar criar sin antes, por ejemplo, pues tener tu núcleo zoológico y todo eso, pues no lo veo bien. La verdad
que yo veo bien que se críe en cautividad, pero cuando ya hablamos de manera que algo masivo, no porque críes una vez, pues eso a mí no me cuenta como negocio, pero es que es verdad que hay nuevos reptileros que empiezan en el tema este por el tema de cría, porque piensan que esto, bueno, y aparte como se está poniendo la ley, pues va a ser mucho peor. Que tengo un vídeo grabado, este vídeo también lo tenía grabado de otra manera, al final estoy grabando tengo vídeo grabado también sobre la ley, lo que yo pienso, pero del principio, lo grabé solo cuando salió la ley, lo tengo grabado, no sé si algún día lo subiré, pero que no penséis bueno, que esto es ponerse y criar y empezar a ganar dinero, cosas así, o sea, no lo planteéis así. Si lo planteáis así, plantearlo desde un punto de vista todo legal y con tu núcleo zoológico y con tus animales registrados y muchas más cosas. Y luego, por último, quiero hablar de una cosa, nada, esto va a ser corto, es un caso real sobre, bueno, pues sobre lo que pasa muchas veces, los engaños que hay a gente que empieza sobre la venta de animales, ¿vale? O engaños que hay en general, ¿vale? Que eso voy a hacer un vídeo que va a ser muy bueno porque tengo que sacar la información que me van a dejar sobre un caso real de un engaño sobre reptiles bueno, y hacer un movimiento, a tener que ir a buscarlos a un sitio bastante lejos y luego cuando llegan allí, pues hay unos precios que no se habían acordado en las historias, que eso no tiene nada que ver con este vídeo, pero bueno, que me caigo, he hecho para adelante casi me caigo. Es un vídeo que quiero también hacer, pero ante todo y sobre todo, cuando compréis animales, tener cabeza y no os carguéis de animales, porque los animales al final, como os digo, si no os gusta mucho y sentís pasión por ellos, al final os acabarán cansando y esto es bonito verlo por un canal, como podéis ver mi canal, que tampoco es que sea que tengo especies, ya os digo, tengo que comentaros muchas cosas, hay muchos cambios aquí en mi habitación. Yo creo que ya viendo solo el espacio que estáis viendo detrás, yo creo que hay bastante dicho. Sí que es verdad que tengo cosas muy interesantes que os podré enseñar. Muchas veces llamo la atención de la comunidad, que interactuéis, que ya ves, a lo mejor, yo que sé, 1000 likes en un vídeo para ver un animal que es una preciosidad. Pero si verdaderamente no se llega a esos 1000 likes cuando os ha visto a lo mejor 2000 veces el vídeo, al final pierdo un poco la motivación y digo, pues bueno, pues si no sé, si no quieren verlo, pues no lo sacamos y no pasa nada. Sí que es verdad que me gustaría hacer, bueno, pues enseñaros un poco cómo tengo ahora la habitación, las especies que tengo. Lo que para mí sí que es verdad que ha llegado el momento de decir, pues eso, que voy a tener lo que a mí me apetece tener. Ha llegado, pues eso, el límite, el decir, pues ahora sé verdaderamente lo que quiero tener. Eh, Llevo con el canal 2 años, casi, porque siempre digo un año y pico, pero no, llevamos 2 años. Estuve mirando, sí que no subía tantos vídeos, pero bueno, desde que se empezó con el canal, eh, he tenido un montón de especies antes de tenerla, pero sobre todo con el canal he traído un montón de especies. Había comprado un montón de animales y es lo que os digo, al final tienes que hacer un pensamiento y bueno, y decir hasta aquí hemos llegado y no se puede tener tantos animales. Que siempre he tenido un límite, siempre es verdad que yo me pongo un límite, no, yo intento no sobrepasarlo, pero sí que es verdad que ya sabéis, si seguís, miráis unos cuantos de vídeos para atrás, es exagerado todas las especies que he llegado a tener y a traer al canal y bueno, y creo que eso no es un ejemplo para seguir pues por personas que empezáis. Pienso que la gente que estamos cara al público, de alguna manera, no podemos dar el ejemplo de que comprar muchos animales es algo bueno.
Yo pienso que, como os digo, hay que tenerlos, pero de manera responsable. También hay una diferencia que cuando, o sea, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar personalmente. Yo, por ejemplo, si mantengo un Sinosaurus, ¿vale? Pues tiene un terrario que vale tanto o casi igual que el lagarto, ¿vale? No escatimo y lo tengo en un tupper grande que se puede tener. Yo he visto cocodrilos metidos en un tupper de los chinos. Eh, ¿Qué quieres que os diga? No sé, yo no sé hasta qué punto por tener ese animal voy a tenerlo en un tupper, ¿vale? Aunque sea muy grande y tenga muchos litros. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Hay que tener un poco de, pues eso, de ética, un poco de moral y de decir, si yo no puedo mantener esa especie, pues no la mantendré porque no tengo, digamos, para tener las condiciones idóneas. Porque lo que veo que se hace es que se tienen animales y no se tiene ni idea de cuáles son sus cuidados. Es que se compra por comprar. Es como si me compro, pues eso, yo qué sé, una rana Pac-Man, mira que es fácil de cuidar. Y he visto cosas que me parecen surrealistas. Unos cuidados, o me preguntan cosas que digo, ¿en serio? Ponerme una pogona, pues no sé, enseñarme un acuario. Hubo un caso que fue buenísimo, buenísimo entre comillas, pero es que me parece surrealista, no sé hasta qué punto, pero un acuario y le puso perlón. Perlón es lo que se le pone a los filtros para el agua, para que limpien las impurezas del agua, ¿vale? Un filtro pues de acuario, ¿vale? Que es como si fuera la masa esa blanca que se pone, que es como si fuera un algodón, pues eso. Perlón, le puso perlón para que se calentara, o sea, para que se subiera ahí. Pensaba que era como si fuera un colchón y para que se metiera la pogona ahí y ahí con eso se pensaba que con eso ya tenía la temperatura el animal. ¿Qué quiero decir? Es que hay cosas que a mí, cuando hay preguntas que pienso que son de broma, o sea, que es que verdaderamente no te has interesado nada por el reptil que estás cogiendo. O sea, no puedes coger una pogona y ponerlo en un acuario con un trozo de perlón y comida, pues yo qué sé, como si le pones, yo qué sé, espaguetis. Es que no tiene ninguna lógica y me encuentro con cosas así y por eso dejé de contestar privados porque al final, pues eso, me mandaban cosas que no vas a entrar, no le vas a mí no me gusta tratar mal a nadie e intento solucionar los problemas, pero llega un momento que dices, ostras, es que no te has parado ni un momento a mirar internet y a ver lo que es la ficha de ese animal, ¿no? Y eso es lo que entra el hecho de comprar animales compulsivamente sin tener ningún conocimiento sobre ellos. Y es algo que a mí no me parece, pero nada bien. No sé qué os parece el vídeo. Deciros sobre todo que me dejéis. Yo voy mirando porque se me van moviendo algunos bueno, que se están moviendo y estoy mirando qué es lo que están haciendo. Deciros que al final se acaban las ideas. O sea, internet está lleno pues nada, de vídeos hablando sobre reptiles, siempre hablamos de lo mismo. Y bueno, y quiero sacar, pues eso, muchas veces, pues sentarme aquí delante de la cámara y explicar situaciones o cosas que no están tan, pues, trilladas, ¿no? Como otros temas. Porque si os hablo ahora de luces, de la luz de calor o no sé qué, que ya tengo un montón de vídeos, o cómo se cuida una pogona, que tengo hecho no sé cuántos vídeos, al final, a lo mejor esta información mucha gente no le interesa porque no es un tema en concreto y la gente busca ¿qué se necesita para tener una pogona? ¿Qué luces, no? Pues esto y esto, haces ese vídeo, sobre todo criador para criar cucarachas, tú haces ese vídeo y tienes un montón de visualizaciones, pero al final estoy enseñando algo que ha hecho un montón de gente vídeos ya sobre eso. Sé que eso va a tener más repercusión en mi canal, pero pienso que estos vídeos así
largos y bueno, y improvisados y diciendo lo que uno piensa, que no quiere decir que uno tenga toda la verdad, siempre digo eso, ¿vale? Siempre hay que contrastar las informaciones, sobre todo informaciones mías o de quien sea, contrastarlas con otro y siempre pues haces ahí, cogéis la batidora y lo que os guste más de lo que haya dicho este vídeo, pues lo cogéis. Lo que os guste más del otro canal, lo cogéis. Hacéis, lo metéis todo en una batidora y os hacéis vuestra propia receta de lo mejor de cada canal. Y así sacáis una información, que es lo que hago yo, coger lo mejor de cada canal, lo mejor de cada libro y sacar la mejor información. Y antes de acabar también, deciros que si empecéis en el mundo de los reptiles, coger mucha información y muchos libros, tener una buena biblioteca de libros, leer muchísimo y tenerlos en las condiciones idóneas. Cuando, cuando tienes una buena biblioteca, y aparte ahora con internet, ya sabéis que ahora la información, antes tenías que buscarte la vida en foros, a lo mejor en revistas que salían una vez al mes o más, y había poquísima información. Las tiendas, por ejemplo, ahora vamos a ponerles un poco más de nota, pero antes era vender y les daba igual, te vendían cualquier cosa y les daba exactamente igual. Ahora por lo menos las tiendas, no todas, porque desgraciadamente no todas, pero sí que hay mucho profesional y no le vamos a quitar eso. Que bueno, que te pueden decir si ese animal o no es apto para llevártelo o no a tu casa y es importante. Pues nada, ahora sí que voy a ir acabando el vídeo, son 25 minutos, estoy viendo en pantalla. La verdad que me he enrollado, pero me parecía interesante eso, dejar el mensaje. No compréis animales compulsivamente solo por tener una gran colección. Tener menos y mejor calidad, ¿vale? Y mejor cuidado. Y no os cansaréis del hobby. Comprar masivamente os va a quemar un montón, os va a quitar muchísimas horas de hacer otras cosas y al final acabaréis quemadísimos del hobby. Te lo digo yo, bajo mi experiencia, que pasa, me ha pasado y seguirá pasándome si no controlas, ¿vale? Nada, darle a like. Toda la gente que ve mis vídeos. Este vídeo no va a tener nada de repercusión, nada, no lo va a ver porque no son vídeos que me lo vayan a picar para ir a verlo, pero me da igual. Va a quedar ahí y ahí se va a quedar. Suscribiros si os gustan y sobre todo dejadme comentarios y decirme qué os interesa, cosas que os pueda interesar sobre animales, que queréis saber, decidme lo que sea. Yo busco información, si no la sé, la busco y montamos el vídeo, sea como sea. Solo por vosotros me tiro las horas que sea leyendo para sacar esa información y que sea lo más cercana y de mejor calidad que pueda hacerla. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.